No Ahí sé si estamos. es, no, ya está grabando, ¿verdad? Ya, adelante. Ok, bueno, tengan todos buenas tardes. Esta tarde voy a hablar para ahondar un poco sobre el tema de anestésicos locales, pasándonos de literatura y revisando artículos científicos y dando una revisión bibliográfica para aclarar conceptos, profundizar más respecto a las dudas y comentarios que hubo en la clase anterior, ¿verdad? Y de esa manera quiero iniciar con la aclaración que la gran mayoría de tablas que voy a mostrar están basadas en el Manual de Anestesia Local de Malamed, que es un libro, bueno, bastante representativo de este tema, y realmente correlacionándolo con otros artículos, con otros libros. Básicamente este libro es quien los condensa y realmente no hay mayor diferencia de criterios. Hablo de la parte teórica, de las tablas que voy a comenzar a mostrar. Bueno, quiero iniciar aclarando, según la clase anterior y según la literatura, eh, cada factor, lo definen ellos, pero cada característica que tiene el anestésico local tiene una acción la cual va a promover o no. Y de esta manera la describen. Traigo esta mención debido a que en la clase pasada hubo cierta confusión en cuanto a qué realiza el PKA, qué afecta la liposumibilidad del fármaco, etcétera. Entonces, en base a eso, eh, tenemos que el PKA lo que va a estar afectando directamente es el comienzo de la acción anestésica del anestésico local, para la redundancia. Teniendo así que entre más bajo sea el PKA perdón, del fármaco que nosotros vamos a utilizar, va a ser un inicio de la acción más rápida, debido a que las moléculas del anestésico local se van a difundir con mayor velocidad a través de la vaina nerviosa y por tanto disminuir la latencia, entendiendo que latencia es el tiempo que pasa desde que nosotros administramos el fármaco hasta que comienza con su acción anestésica, que es el objetivo que tenemos. Y en base a eso, más adelante voy a mostrar una comparación de los distintos fármacos. Eh, Podemos tener así que el PKA va a afectar directamente el inicio de acción del fármaco. Como repito, tengo una tabla comparativa más adelante que nos será de bastante utilidad para comprender y también así poder comparar la efectividad en este sentido de los fármacos. Otro factor importante es la liposolubilidad del fármaco y que esta va a afectar directamente la potencia anestésica del fármaco. Es decir, entre más liposoluble sea el fármaco, más potente será su efecto. Y tienen como ejemplo base la procaína, que le asignan una unidad en cuanto a potencia, y se compara con la etidocaína, que es uno de los fármacos que tiene mayor potencia anestésica, que la valoran en 140. Eh, Esto significa que los fármacos más liposolubles van a producir un bloqueo, un efecto anestésico en concentraciones más bajas. Y entre menos liposoluble sea el fármaco, necesitaremos una dosis más aumentada para poder así alcanzar el efecto anestésico que nosotros deseamos. ¿Esto qué significa? Un fármaco con mayor liposolubilidad, consecuentemente, que se necesita menor dosis de administración para alcanzar nuestros objetivos, puede dar también menores efectos tóxicos, al ser menor la dosis requerida para alcanzar los objetivos terapéuticos, ¿verdad? También tenemos la unión a proteínas, que esto va a afectar directamente a la duración del efecto anestésico, ya que los iones del fármaco se unen a las proteínas, lo cual permite que éstas se fijen y se localicen en los receptores del nervio, lo cual va a aumentar, es decir, entre más tiempo tengamos nuestro fármaco adherido al objetivo, más tiempo, por supuesto, será el efecto anestésico que nosotros tendremos.
También tenemos la capacidad de difusión del tejido no nervioso, lo que por supuesto va a disminuir a la latencia, es decir, entre más rápido nuestro fármaco se diluya y llegue al tejido nervioso, la latencia, es decir, el tiempo que va a tardar en iniciar su efecto, será menor. Y también la actividad vasodilatadora, que sí tiene cierta relevancia en el anestésico local como tal, pero esta actividad vasodilatadora o vasoconstrictora estará mediada principalmente por la aplicación o no de un vasoconstrictor, ¿verdad? Como la epinefrina, como ya hablamos en la clase anterior. En base a eso, quería hacer esta aclaración para que tengamos los conceptos claros de qué factor va a realizar qué acción para nosotros poder así comparar y poder deducir qué fármaco es el ideal para nosotros en cada caso. Bueno, y tenemos así, esta es la tabla que les hablaba anteriormente, según las constantes de disociación, o pKa, de los fármacos que nosotros utilizamos con mayor frecuencia. Creo que, bueno, no está de más decirlo que la lidocaína es el fármaco que nosotros utilizamos con mayor frecuencia, incluso también la mepivacaína, la articaína también, son quizás los fármacos que nosotros utilizamos con una frecuencia mayor, y si notamos su potencial de acción es bastante similar. Perdón, su constante de disociación, o pK, es bastante similar, siendo de 7.7 cada uno de ellos, lo cual nos da un periodo de latencia o un comienzo de acción de 2 a 4 minutos por cada uno de estos fármacos, ¿verdad? Con la excepción de la bupivacaína, que tiene un pK de 8.1, que por supuesto, como ya expliqué anteriormente, entre más alto sea la constante de disociación o pKa, más tiempo será el necesario para que comience la acción del fármaco. Teniendo así que la lidocaína tardará de 2 a 4 minutos, igual que la articaína y la mepivacaína, y que la bupivacaína tendrá un inicio de acción más prolongado, que se promedia entre 5 a 8 minutos. Y esto será algo que nosotros tendremos que tener en cuenta ya al momento clínico, porque por supuesto tendremos que darle más tiempo a nuestro paciente antes de iniciar el procedimiento quirúrgico para que el fármaco logre su efecto anestésico ideal, ¿verdad? Antes de comenzar con el tratamiento. Con el objetivo de no hacer extremadamente engorrosa la clase, no voy a enumerar el pKa de cada uno de los anestésicos locales. Sin embargo, solo, por eso traigo solo mención el de los anestésicos locales más comunes que nosotros utilizamos, por supuesto. Y tenemos así también otro dato importante, que es lo que se discutía con el doctor Cuenca en la charla anterior. Y es que también tendremos nosotros que conocer la vía media de los anestésicos que nosotros vamos a utilizar. Esta es la pregunta que nos nosotros jugar, entre comillas, con el tiempo de acción del fármaco y con la toxicidad del mismo, tomando en cuenta que, por ejemplo, la lidocaína tendrá una vida media de 1.6 horas, es decir, aproximadamente de hora y media de vida media. Nosotros podremos, en caso de tener que sobrepasar las dosis tóxicas del medicamento, que ya vamos a hablar de eso más adelante, y prolongar o adecuar, mejor dicho, los tiempos del tratamiento para lograr los objetivos que nosotros queremos alcanzar, ¿verdad? En el caso hipotético que nos comentaba el doctor, bueno, no tan hipotético porque es algo que sucede, que necesitemos administrar mayor cantidad de cartuchos de los recomendados en la dosis en uno de nuestros pacientes, podremos nosotros iniciar con una parte del tratamiento, esperar que pase la vida media del fármaco para así disminuir su potencial tóxico y posteriormente podremos administrar más fármaco para así poder continuar con nuestro tratamiento, ¿verdad? En una sola cita. Bueno, y aquí traigo este cuadro que de hecho este fue un consenso de todas las tablas, de toda la literatura que está en Malamed.
en el cual pues traigo muchos fármacos, sin embargo, repito, tomaremos en cuenta la bupivacaína, lidocaína, mepivacaína, que son los fármacos más utilizados por nosotros. Los tipo Ester decide incluirlos, sin embargo, sabemos bien que son fármacos que realmente están un poco en desuso en la actualidad. Y tenemos así que la lidocaína, a comparación, perdón, de la mepivacaína, tendrá una lipofilia mayor la lidocaína. ¿Qué significa esto? Que la lidocaína tendrá un efecto anestésico superior al de la mepivacaína. De igual manera, y aquí está al revés el dato, pido disculpas, la lidocaína tiene un pKa de 7.7 y la mepivacaína de 7.8. Por tanto, la latencia será mayor en la mepivacaína que en la lidocaína. Siendo de la lidocaína, como dije anteriormente, de 2 a 4 minutos y de la mepivacaína de 5 a 8 minutos. Y la duración, por supuesto, y esto tendrá mucho que ver con la capacidad de asociarse a proteínas, eso sí, será mejor en la mepivacaína que en la lidocaína, y las dosis máximas de ambos fármacos son similares, siendo la dosis con vasoconstrictor de la lidocaína de 500 miligramos y sin vasoconstrictor de 300 miligramos. En base a eso, nosotros tendremos que conocer y recordar siempre las dosis máximas de los fármacos para poder así evitar efectos tóxicos en nuestros pacientes, ¿verdad? Cabe mencionar que de los fármacos que nosotros utilizamos con mayor frecuencia, tenemos que la bupivacaína tendrá un efecto, una lipofilia mayor, ¿verdad? Lo que nos va a dar un efecto anestésico mayor y una duración de mayor tiempo, es decir, de 6 a 8 horas, con una latencia por su pKa elevado superior también. Tendremos que esperar en promedio 5 minutos, sin embargo, se habla que puede variar hasta de 8 a 10 minutos para que el efecto anestésico sea alcanzado. Como repito, la duración es mayor y un fármaco que podríamos nosotros tomar en cuenta a la hora de realizar tratamientos que nosotros preveemos que van a ser prolongados. Sin embargo, las dosis máximas de la lidocaína son menores a las de la lidocaína y mepivacaína, por ejemplo. Y esto será importante en tomar en cuenta porque no podremos administrar la misma cantidad de anestésico como si estuviéramos administrando lidocaína o mepivacaína, ¿verdad? Como repito, con el objetivo de no hacer engorrosa la charla, no voy a comparar uno a uno todos los fármacos, sin embargo, sí me tomé el trabajo de hacer esta tabla para que ya a futuro tengamos el recurso y comparar los fármacos y poder así elegir el fármaco que mejor se adecue a la situación clínica a la que nosotros nos estemos enfrentando. Como repito, esta tabla yo la saqué del consenso de todo Malamed. Sin embargo, buscando en la literatura, encontré una actualización que pues realmente no es tan actual, que es un artículo bastante viejo, sin embargo, me gustó porque realizaban esta comparación de los medicamentos más utilizados. Perdón, ¿cree que podría ¿sí? poner la tabla anterior, porfa? Un segundo. Dele. Ahí está. Gracias, doctor. De hecho, bueno, ya vamos a hablar de eso más adelante. Bueno, como les decía, traigo otra tabla, que esto sí no es de Malamed, esto es un artículo ya un poco antiguo realmente, del 2010, pero sí comparaban los anestésicos locales y realmente me parecía bastante interesante cómo realmente se mantienen los valores a través de la literatura, es decir, un tiempo de latencia de la bupivacaína de 5 minutos, de la lidocaína, ellos mencionan que es menor a 2 minutos, cuando Malamed menciona que es de 2 a 4 minutos, de la mepivacaína de 3 a 5 minutos, coincide con Malamed, y la duración de los mismos, pues, de igual manera, ¿verdad? Coincide, con la excepción que sí,
La bupivacaína, ellos manifiestan que es menor que en Malamed. Malamed hablaba de hasta 6 horas, y este artículo nos habla de hasta 4 horas de efecto anestésico o 5 horas con un vasoconstrictor como la epinefrina. Ellos también hablan en este dato, en este último dato, ellos hablan cuando es administrada por vía, se me ha escapado ahorita, por vía hospital. Estamos hablando de cirugías mayores, ¿verdad? Esto, por supuesto, no es de interés nuestro. El PKA, de igual manera, hay ciertas variaciones, y eso me pareció muy interesante, que ellos manifestaban variaciones en el PKA con respecto a la literatura que da Malamed. Sin embargo, los tiempos de latencia realmente son similares. Y otra cosa bastante interesante de un fármaco que nosotros utilizamos mucho es la unión a proteínas plasmáticas, que es lo que les comentaba con anterioridad. Esto lo que nos va a dar es el tiempo de duración que va a tener nuestro fármaco, perdón, el tiempo de duración del efecto anestésico de nuestro fármaco. Y vemos que la lidocaína realmente tiene una unión a proteína bastante baja comparada con otros fármacos, nada más del 64%, comparándolo con la metivacaína, que es del 75%, o con la bupivacaína, que como ya dije anteriormente, el efecto es más prolongado, de hasta el 95%. Eso solo traigo este cuadro solamente para hacer la comparación de cómo a través de las literaturas realmente, a pesar que varían un poco, la teoría sigue siendo la misma, ¿verdad? Los efectos, los tiempos de latencia se mantienen, las duraciones del efecto con discrepancias mínimas, pero son similares. Y pues el PK, por supuesto, que tiene mucho que ver con el tiempo de latencia. Muy bien, traigo esto a manera de recordatorio porque el día de hoy voy a pedir la cooperación de mis compañeros para realizar ejercicios. Voy a explicar un ejercicio primero y después traigo casos hipotéticos, por supuesto, en el cual vamos a realizar cálculos de dosis de anestésicos según cada caso clínico, pero previamente vamos a comprender la lógica del por qué se realiza cada cálculo. Y vamos a poner el ejemplo siguiente. En el caso de la lidocaína, al 2%, que es quizá el anestésico local que nosotros utilizamos más, y por eso traigo este ejemplo puntual a mención, el hecho que el fármaco nos diga que es al 2%, significa que tendremos 2 miligramos de anestésico en cada 100 ml de solución, ¿sí? Lo que equivale, al hacer la conversión, de 1 gramo, 20 miligramos por cada ml de solución. Esto, al hacer una regla de 3 es simple, teniendo 2 gramos entre los 100 ml, nos equivaldrá a 20 miligramos por ml. Y esta concentración, que ya conocemos, que si hablamos que es al 20%, al 2%, perdón, tenemos 20 miligramos sobre ml, deberemos nosotros de calcular cuántos miligramos de solución anestésica hay en un cartucho dental de anestesia, sabiendo que el cartucho tiene 1.8 ml, tendremos que hacer una regla de 3 simple para así multiplicar 1.8 ml por los 20 miligramos que sabemos que tiene la solución al 2% y dividirlo entre 1. Y tendremos así que cada cartucho de solución anestésica al 2% tendrá 36 miligramos de solución anestésica. Esta ecuación, por supuesto, nosotros la podemos repetir en cualquier fármaco que nos hable que está al 2%. Podrá ser, en el caso, por dar un ejemplo, probablemente no existe esa dosificación, pero si nos dicen mepivacaína al 2%, es lo mismo. Tenemos 20 miligramos por cada ml de solución, que se traducirá a 36 miligramos de solución anestésica en un solo cartucho. Ahora bien, ya que sabemos que en un cartucho de solución anestésica tenemos 36 miligramos, tendremos que conocer también las dosis terapéuticas o médicas que nosotros podemos indicar de
un fármaco, y también las dosis máximas que nosotros podremos indicar del fármaco. Teniendo así, traigo los tres ejemplos quizá más comunes, que es la lidocaína, que es el ejemplo que les daba anteriormente, lidocaína con epinefrina, que seguramente es el que más utilizamos, y el de la Rodrigo, perdón, Rodrigo. Sí, sí. Mira, no sé si los demás, pero se te oye un ruido espantoso, no sé dónde estás, pero no sé los demás si oyen, pero yo casi no te escucho porque hay un ruido en el background bastante fuerte. Se escucha un doctor, creo que era mi ventilador. Sí, ahorita sí se escucha mejor. Ah, ok, no, pido disculpas, era mi ventilador que lo tengo al lado, pero ya lo quité. No sé si quedó claro lo que mencionaba anteriormente, el cálculo de cómo salen esos 36 miligramos de solución anestésica por cartucho. ¿Queda claro? Sí. Ok, perfecto. Bueno, tengamos eso, recordemos siempre que si estamos hablando del 2%, tendremos 36 miligramos de solución. Y tenemos así datos que si gustan pueden anotar porque serán de bastante ayuda para el momento de realizar los ejercicios. Tendremos así que en el caso de la lidocaína sin epinefrina, la dosis máxima que nosotros podremos utilizar será de 300 miligramos, con una dosis terapéutica de 4.4 miligramos por kilogramo de peso. De lidocaína con epinefrina, la dosis máxima de 500 miligramos y una dosis de 7 miligramos por kilogramo de peso, y de mepivacaína, la dosis máxima de 400 miligramos con una dosis de 4.4 miligramos por kilogramo de peso. Esos son básicamente los datos más importantes que nosotros podemos conocer. De igual manera, esto yo les voy a estar ayudando mientras se realizan los ejercicios con estos datos, para que los tengamos siempre en mente. En resumidas cuentas, aquí está lo que les hablaba anteriormente de la lógica de dónde sale la cantidad de miligramos en cada cartucho de 1.8 ml. Y tenemos así que, como decía anteriormente, en todos los fármacos que sean al 2%, tendremos 36 miligramos en el cartucho anestésico. Ahora bien, tomemos en cuenta que la mepivacaína, bueno, y en muchos de nuestros pacientes, no podremos utilizar fármacos al 2%, o la presentación al 2% con epinefrina, que usualmente utilizamos, sino que tendremos que optar por el uso de un fármaco en una concentración al 3%, lo que equivale a 30 miligramos sobre ml de solución, que haciendo la operación matemática, solo que sustituyendo los datos, no lo voy a repetir porque simplemente es sustitución de los datos que anteriormente ya les había presentado, tendremos que tenemos 54 miligramos por cartucho anestésico en el caso que el fármaco tenga una concentración del 3%, ¿verdad? Por supuesto, también en fármacos que estén al 4%, la cantidad de miligramos por cartucho aumentará, ¿verdad? Sin embargo, por motivos didácticos nos vamos a quedar con, y porque realmente es lo que más utilizamos, fármacos en concentraciones del 2% y del 3%. Bueno, como repito, ya sabemos que un cartucho de lidocaína al 2% tiene 36 miligramos de solución, que su dosis máxima con epinefrina, que es la presentación más común al 2%, es de 500 miligramos, y que la dosis médica es de 7 miligramos sobre kilogramos de peso. Estos son los datos relevantes que nosotros vamos a necesitar para hacer el cálculo de la cantidad de cartuchos que nosotros vamos a dar a nuestro paciente. Ahora bien, les voy a dar un ejemplo. Si gustan en este momento, sí, pueden necesitar que me pongan bastante atención, porque lo que voy a hacer yo en este momento es lo que les voy a pedir su cooperación para hacer en los ejercicios de más adelante. También yo sé que, pues, por web es un poco complicado el estar haciendo los números, pero sí me gustaría que utilizaran una herramienta para marcar la pantalla que da Zoom para poder hacer los ejercicios. Si no, en todo caso, yo les podría ir ayudando con los números, solo ustedes me van dictando lo que ustedes desean que yo coloque en pantalla. Bueno,
Como ejemplo, tenemos un caso hipotético de un paciente de 25 años de edad, sin antecedentes médicos personales, con una altura de 1,87 y un peso corporal de 98 kilogramos, quien consulta para una exodoncia de una 3,8 retenida. Y vamos a calcular la cantidad de cartuchos que nosotros podemos utilizar en este paciente. Ahora bien, en este ejemplo que yo voy a dar, traigo dos posibles soluciones que nosotros vamos a dar a este caso. Voy a necesitar ayuda de ustedes que me ayuden a indicar cuál es la adecuada. Bueno, sabemos que nuestro paciente pesa 98 kilogramos y que la dosis es de 7 kilogramos por kilogramo de peso. Tenemos así que 98 kilogramos que pesa nuestro paciente por 7, que es la dosis recomendada, nos da un total de 686 miligramos que nosotros podemos administrar a nuestro paciente. Y como sabemos que el anestésico local al 2%, es un paciente que no tiene ninguna comorbilidad, que no se contraindica la Rodrigo, utilización. Sí, doctor. Sí, especifica de qué medicamento estás hablando ahí, porque no especificas. Sí, de acuerdo. En este caso, no hay ninguna contraindicación para utilizar lidocaína al 2% con epinefrina. Ese será el fármaco que nosotros vamos a utilizar. Por eso mismo, y sí, gracias doctor, se me olvidó hacer la aclaración, utilizaremos una dosis de 7 miligramos por kilogramo de peso. Repito, al hacer la multiplicación bastante sencilla, nos da una dosis de 686 miligramos que podemos utilizar. Y conociendo que el anestésico local tiene que el cartucho tiene 36 miligramos, nos da un total de 19.05 cartuchos. O, aproximándolo, esto como norma general, Malameda manifiesta que se tiene que aproximar al inmediato inferior, a pesar que la norma matemática nos dé una aproximación hacia el inmediato superior. Por ejemplo, si en este caso nos hubiera dado 19.8, la respuesta siempre hubiera sido 19. Esta es una de las posibles soluciones. Yo sé que la mayoría ya saben por dónde voy con este caso. Y tenemos otra solución posible. Repito el primer cálculo. Tenemos 98 kilogramos por 7 kilogramos por 7 miligramos por kilogramo de peso, que nos da 686 miligramos, y 500 miligramos, que ustedes me ayudarán a decir de dónde salió este número, entre 36 miligramos, que sabemos que es la cantidad de anestésico que tiene un cartucho, dándonos un total de 13.88. Aplicando la regla que les comentaba con anterioridad, nos da un total de 13 cartuchos como máximo que nosotros podemos utilizar en este paciente. Quisiera que me ayudaran mis compañeros, doctor Lozano, doctora Pontes, o cualquiera de mis compañeros, qué opinan de ambos cálculos y cuál consideran ustedes que es el adecuado y por qué. El adecuado es el de los 13 cartuchos, porque como usted mencionaba en la tabla, la dosis máxima es de 500 miligramos, que recomienda el fabricante. Exactamente, ¿verdad? Entonces, esto de las dosis máximas es algo que siempre vamos a tener en cuenta. Recordemos que muchísimos de nuestros pacientes, ya sea por razones de sobrepeso, por el motivo que sea, muchos van a exceder la dosis recomendada de fármaco que nosotros podemos administrarle. Sin embargo, por supuesto, para evitar toxicidad, nosotros tendremos siempre que adecuar la cantidad de cartuchos a la dosis máxima, ¿verdad? Y como bien decía el doctor Apontes, este primer cálculo está totalmente erróneo y es un error que nosotros tendremos que evitar, ¿verdad? ¿Quedó claro cómo calcular la cantidad de cartuchos que vamos a utilizar en cada paciente? Porque a partir de ahorita solo voy a estar para guiar y sí les voy a pedir a ustedes que me ayuden a resolver los casos, ¿verdad? O sea que al hacer un ejercicio de esto, doctor, es de un solo, o sea, sí vamos a pesar a nuestro paciente, pero vamos de un solo a irnos a buscar las dosis máximas por medicamento para hacer el ejercicio que nos puso como el indicado, de un solo. Exactamente, porque esta dosis de 7 miligramos por kilogramo de peso, por ejemplo, son las dosis recomendadas para alcanzar el efecto terapéutico del paciente. Y esto sí no va a variar.
¿verdad? Por supuesto, este cálculo de dosis seguramente no será en el 100% de pacientes que lo tendremos que realizar. Por ejemplo, si llega un paciente para extraerse, qué sé yo, una 1,6, un resto radicular de una 1,6, que probablemente vamos a usar un cartucho anestésico nada más, a lo sumo 2, exagerando. Seguramente no será necesario calcular según el peso del paciente el máximo de cartucho. Es un dato importante que, por supuesto, sería bueno que tengamos en nuestro cuadro. Pero no es algo que vamos a aplicar en el 100% de nuestros pacientes. Esto es en casos como el que les presento en pantalla, ¿verdad? Pero sí, doctor, es así como usted dice, y en base a eso, no sé si alguien podría ayudarme con el primer ejercicio. Solo una Rodrigo, duda. Solo, perdón, doctor. Sí. Regresar, Rodrigo. Sí, doctor. O sea, yo aquí lo que les sugiero es que tenemos que hacer un ejercicio en la cual espérame, solo lo estoy haciendo aquí primero. Dame un segundo. Solo dame un segundito. Ok. O sea, cuando ustedes pesen a su paciente, tenemos que encontrar un número que nos da los 500 miligramos exactos, básicamente. Y es más o menos 71 kilos. 71 kilos por 7 es igual a 497 y 71.5 por 7 es 500.5. Entonces, más o menos un paciente de 70 kilogramos para abajo, ustedes tendrían que hacer el ejercicio del lado izquierdo para ver la dosis máxima. Y un paciente de 70 kilos para arriba, ustedes tienen que hacerlo. Ustedes saben que la cantidad de cartuchos va a ser prácticamente 13 siempre, ¿verdad? ¿Me explico? Sí, porque 13 es la dosis máxima de 500 miligramos que se nos permite administrar. O sea, y como la dosis máxima es de 500, eso significa que es un paciente de 70 kilos. Exactamente. O sea que si tú tenés un paciente de 60 kilos, tenés que ocupar la dosis del lado izquierdo. Arriba de los 70 kilos, tú sabes que tu dosis máxima va a ser 13 cartuchos. Exactamente. Esto, por supuesto, tomando en cuenta que estamos utilizando lidocaína al 2%, ¿verdad? No, que claro, la dosis máxima del fármaco es esta, ¿verdad? Variará según el fármaco. Claro. Sí, sí les quedó claro a los demás. Sí, doctor, justamente eso iba a decir porque, o sea, un paciente que tenga menos peso, en este caso se ve así como que la diferencia, porque estamos hablando de un paciente de 98 kilogramos, pero ¿qué tal una paciente que solo pesa 100 libras? Ponerle 13 cartuchos a ese paciente, si solo nos vamos con la fórmula de la derecha, ya es toxicidad, porque a ella por su peso le tocarían menos cartuchos. Exactamente. O sea, tendría que hacer la fórmula del lado izquierdo. O sea, va a depender bastante del paciente. No solamente porque a 500 la dosis máxima, 13 cartuchos le vamos a poner a todos. Sí, exacto. No sé si yo quizás no me he explicado porque veo que la duda sí surgió bastante. No. Lo que yo les quiero decir es que tú mencionabas que la importancia de pesar a tu paciente. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces, tú sabes, o sea, ahora que ya hice los números, o los hicimos, cada paciente, ustedes ven que pesa menos de 70 kilos, tienen que ocupar la fórmula de la izquierda. Si pesan más de 70 kilos, ya saben que tienen 13 cartuchos, lo máximo. ¿Verdad? Porque si ustedes agarran, por ejemplo, un paciente de 60 kilos, 60 por 7 son
420 miligramos. Eso entre 36. Ustedes saben que a un paciente de 60 kilos, 11 va a ser el número máximo de cartuchos. Sí, de hecho, por eso, doctor, es que traía los ejercicios que voy a presentar ahorita, para que todo este tipo de dudas se vayan aclarando ya al momento de hacer cálculos para cada caso, ¿verdad? Y sí, por eso, de hecho, por eso es que traía ejercicios, porque ya al momento de uno estar haciendo el cálculo, pueden surgir dudas o necesitar uno ciertas aclaraciones que pues fuera bueno realizar ahorita, ¿verdad? No en un momento ya clínico. Sí, ahora, lo ideal, o sea, si ustedes tienen un paciente arriba de los 70 kilos, y ahí va a depender también si ustedes le van a hacer una extracción, no quiere decir que tienen hasta 13 cartuchos para ponérselos, porque si no pueden producir una necrosis de tanta vasoconstricción que están haciendo en la zona. ¿Me explico? O sea, si ustedes van a hacer las 4 cordales y tal vez un par de premolares y un supernumerario erupcionado mesiodens, bueno, tenemos 2, son 8, otros 2 o 3 arriba, más el mesiodens, ya llegamos a los 12 cartuchos. Está bien, a un paciente de ese peso, ¿verdad? Pero si tienen un paciente de 98 kilos y le van a hacer la 3.8, no quiere decir que solo porque sabemos que le podemos poner hasta 13 cartuchos, no quiere decir que le vamos a poner 13 cartuchos en la misma zona. ¿Sí, Rodrigo? Sí, de acuerdo. Son estos 13 cartuchos distribuidos en cavidad oral, ¿verdad? Ajá. Exactamente. Uh-huh. Bueno, no sé si continúo con los ejercicios, Doc, o... Dale. Vale. No sé si alguien me quisiera dar con el primer ejercicio o los elijo yo. Ahí voy yo, vaya. Vaya. Chivo, si quieren les voy a leer yo el caso. Tenemos un paciente un paciente masculino de 58 años de edad con hipertiroidismo controlado que consulta para la exodoncia de múltiples restos radiculares en cuadrantes 1 y 2. El paciente pesa 69 kilogramos y vamos a calcular la cantidad de cartuchos que vamos a utilizar. Solo que Rodrigo, si me hace el favor, voy a escribir porque yo estoy en el celular, entonces no creo que se vea bien. Ahorita solo quiero... Bye. Por favor. Perdón. Solo quiero esto. Solo quiero hacer una prueba. ¿Se ve lo que escribo, verdad? Sí, ya. Sí, se ve. Ok. Disculpa que mis números no son los mejores. Voy a intentar que se entienda. Vaya, en este caso, por ser paciente, como bien mencionaba el doctor, menos de 70 kilogramos, o sea, 69, si vamos a utilizar, digo yo, la fórmula más o menos del lado izquierdo que presentaba Rodrigo anteriormente. Otra cosa a considerar yo en este paciente es que, como bien dice, es hipertiroidismo controlado, pero igual hipertiroidismo, entonces sí utilizaría lidocaínas sin vasoconstrictores. Entonces, aquí como la lidocaína al 3%, entonces utilizaría que 69 kilogramos, lo multiplicaría por los cartuchos de la dosis máxima que bien mencionó Rodrigo, que si no me equivoco era de 4.4 miligramos por kilogramo de peso. Entonces se multiplicaría y nos da 303.6 miligramos, que son la dosis que nosotros le podemos poner al paciente. En un cartucho de lidocaína al 3%, perdón, soy rápido, Rodrigo. Sí, perdón. Es más difícil de lo que creía esto de dibujar con la laptop. ¿Cuál fue el resultado, perdón, de los 76? Ya te digo que ya lo borré. Es 303.6 miligramos. Ok. A ver, ¿sabe qué? Lo voy a hacer en texto. Perdón por esto, pero 303.6 miligramos. Vale, y como sabemos que cada cartucho al 3% tiene 54, dividimos esto entre 54
y eso nos da un total de 5.62. Entonces, básicamente a este paciente podemos ponerle 5 cartuchos de anestésico con lidocaína al 3% sin riesgo a una toxicidad. Exactamente. Ahí, pues eso es lo que yo quería aclarar en este tipo de casos, ¿verdad? Que vamos a variar el cálculo según las dosis recomendadas de cada fármaco, ¿verdad? No sé si, creo que hicimos el cálculo bastante rápido, no sé si a todos les quedó claro la forma en la pregunta. Sí, sí, doctor. Dígame. Estas fórmulas que estás haciendo, la dosis, no sé si estoy seguro si son las dosis máximas diarias de los anestésicos, según Malamed. Sí, bueno, de hecho, según toda la literatura, doctor. Ajá, vaya, entonces haciendo la aclaración con este paciente. Dice, restos radiculares cuadrante 1 y 2. Bueno, no especificaste cuántos. ¿Qué cantidad? 1, 2, 3 o puede ser hasta 4 distribuidos en el cuadrante 1 y 2. Entonces, si sabemos que calculamos esto por la dosis máxima con Lido al 3%, él te está diciendo que la dosis máxima que le aplica son 5 cartuchos y la mitad de anestésico antes que aparezcan los signos y síntomas de toxicidad por anestésico. Sí, esta es la cantidad máxima de cartuchos que el paciente... Por día. No, de hecho, no por día, sino por el efecto del fármaco en el cuerpo de nuestro paciente. Por eso es que traía mención al inicio la vida de cada fármaco. Voy a retroceder un par de diapositivas para que veamos. Bueno, de hecho, el de la lidocaína es de 1.6. Sí, pero horas. no creo que vayas a tener el paciente esperar 2 horas, 3 horas, lo voy a volver a anestesiar, ¿verdad? O sea, lo atendemos una vez y ya hacemos el procedimiento. Bueno, entendemos que ese sería el procedimiento que hicimos en el día. Entonces, lo que quiero yo ahí, quizás un comentario es, vaya, es no llegar a esa dosis exacta que te dice que de ahí ya no tienes que pasarte. Entonces, reducir la cantidad de anestesia, bueno, del cartucho en este caso, si son 5.65 que te dice la literatura, entonces en este paciente, bueno, entonces, bueno, yo lo que siempre hago es hacer una media, entonces a eso le saco la mitad, ¿cuánto sería? Como 2 cartuchos y medio, o 3, entonces yo digo, vaya, entre 2 y 3, yo estoy seguro, antes de llegar a la dosis máxima que me dice según la literatura. Entonces yo en base a esos 3 cartuchos hago el procedimiento y veo cuál resto voy a extraer, ¿verdad? Dependiendo de la dosis máxima que está diciendo la literatura. Ese es mi razonamiento lógico que utilizo para no llegar directamente a los 5, porque te está diciendo que pasado eso empiezan los signos y síntomas de toxicidad, ¿verdad? Por los anestésicos. Sí, sí, de hecho, sí, tiene razón, doctor. O sea, esto es lo máximo que nosotros estamos permitidos de aplicar a nuestro paciente. Por supuesto, eso no significa que vamos a llegar a esa dosis máxima solo porque sí, ¿verdad? Por supuesto, si somos efectivos con la técnica anestésica, probablemente no vamos a llegar a esta cantidad de cartuchos anestésicos. Y traigo esto también a mención porque lo discutimos en la clase anterior. Existen casos en los que probablemente sí vamos a alcanzar las dosis máximas, como en el caso que hablaba el doctor Cuenca. Son pacientes que a veces necesitan múltiples extracciones, ¿verdad? Que pueden o que solicitan hacerlo en una sola cita, y nosotros tendremos que tener la capacidad y el conocimiento de la cantidad de fármacos que nosotros de fármacos que vamos a utilizar y en cuánto tiempo nosotros podemos utilizarlo. Por ejemplo, el doctor Cuenca nos hablaba la clase pasada que a él frecuentemente tiene pacientes que solicitan la extracción de las 4 terceras molares y 4 premolares por motivos de ortodoncia, ¿verdad? Él administra lidocaína al 2% e inicia a trabajar, ¿verdad? En algunos casos, él puede trabajar mientras se alcanza la vida media del fármaco y después volver a administrar en caso de ser necesario. Y esto no
nos evita a nosotros llegar a la dosis tóxica del paciente. Por supuesto, todo esto que estoy hablando bajo el conocimiento de cuál es la cantidad máxima de cartuchos que nosotros vamos a utilizar. Pero sí, doctor, tiene toda la razón que no vamos a ir, o sea, hay que evitar tanto como no sea posible el llegar a las dosis máximas del fármaco permitidas, ¿verdad? Hola, mira, eso es una manera de hacerlo. O sea, es viable como lo dice el doctor Samuel o como lo dije yo, pero también otra manera de hacerlo es, por ejemplo, en este paciente que dice múltiples restos radiculares. Entonces tú tenés ahí los restos, ponerle que sean los restos de la 1, 2, o sea, de los 4 incisivos, de los 4 caninos y de los 2 primeros premolares. Estás hablando de 8 piezas, que con 5 cartuchos probablemente no lo vas a lograr, ¿verdad? Y como dice Samuel, bueno, no quiero hacer esperar al paciente 2 horas más para poder anestesiar, porque probablemente el tiempo que les va a llevar a ustedes a hacer las extracciones de esos restos va a ser mucho menor que el tiempo de la vida media del fármaco, ¿correcto? Sí, sí. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es pensar, bueno, voy a modificar mi técnica para colocar la menor cantidad de anestésico local. Si este caso sería múltiples restos radiculares en el cuadrante 1 y 2, que incluye de incisivo a primer premolar bilateralmente, ¿qué podrías hacer ahí, Rodrigo? Perdón, doctor, no sé si comprendí la pregunta. Creo que me la puede repetir, disculpe. O sea, tenés un paciente que le vas a sacar 8 restos radiculares. Sí. De la 4 derecha a la 4 izquierda. ¿Ya? Sí. Tú sabes que solo le puedes poner hasta 5 cartuchos. Claro. Y el paciente te ha pedido que se lo hagas todo en una sola sesión. Y como sos cirujano maxilofacial, te vas a tardar 3 minutos por cada resto. Entonces no te va a dar el tiempo para esperar La a vida media que... del fármaco, sí, ya lo entiendo. ¿Cómo Entonces, ¿qué es lo puedo que...? hacer más efectiva la administración del fármaco? Exacto. Bueno, en el caso, doctor... ¿Sabes qué? Espérate, que me conteste el doctor Lozano. Ok. Sí, dígame, doctor. ¿Puede responder la pregunta que le acabo de hacer al doctor Velara? Sí, se podría lograr, doctor. Sí, pero Mediante ¿cómo? bloqueos regionales. Pues sí, pero para el caso específico de este paciente, ¿qué harías tú? Podríamos utilizar bloqueo de dentario, doctor. En el cuadrante 1 y 2. Que no eran de los cuadrantes inferiores. No, él está poniendo el caso hipotético de la 1.4 a 2.4. 1 y cuadrante 2. ¿No estás leyendo la pantalla, Mauricio? ¿Cómo no? Ahorita estoy revisando, doctor.
Ajá. Sería, doctor, que se podrían ocupar, digamos, los 5 cartuchos, ¿verdad? Porque son de... No, porque ya dijimos que la cantidad máxima es de 5 cartuchos y son 8 restos radiculares. Y además de eso tenés que poner refuerzos palatinos. No te va a alcanzar. No sé, doctor, sería lo ideal tal vez postergar solo trabajar un cuadrante. A ver que te ayude el doctor Gilberto Pontes. Tal vez, doctor, podríamos realizar el bloqueo del maxilar superior a nivel de la escotadura pterigo-maxilar. Ok, a ver, ayúdale, Fernando. Sí, ¿Está Fernando por ahí? sí, doctor, solo que se acaba de levantar. A ver ahí. Es que tenemos un paciente aquí en el servicio, doctor. Permítame, si quieren, lo voy a... No, tranquilo. Se A acaba ver, de... Sara, ayúdales, por favor. Doctor, creo que Sara está con interconsulta también ahorita. Ya, Me Blanca. escribió para disculparse. Doctor, yo bloquea, considero yo, no sé si para la pregunta, yo bloquear el nervio infraorbitario de los dos lados y el alveolar superior medio para la cuestión de la extracción de los premolares, porque hasta los premolares llegaba, ¿verdad? Ah, pero Infraorbitario. con infraorbitario. Bloquearía de central, lateral y canino. ¿Segura? Sí. A ver, Rodrigo, ¿qué bloquea el infraorbitario? Sí, tengo entendido que bloquea a nivel de canino y premolares, doctor. No sé si estoy en lo correcto, porque sí es lo que tenía entendido. O sea, la respuesta en cuanto al nervio a bloquear es correcta. No tenés que irte hasta bloquear el maxilar en la escotadura, Gilberto. Con bloquear el infraorbitario está bien. ¿Sí? Te fuiste muy avanzado, digamos. Muy astral. Muy astral. Ahora, la siguiente pregunta es la siguiente. ¿Qué bloquea doctor, el nervio? Doctor, Ajá. Dime. mire, y usted no le gusta una técnica, he visto que algunos maxi los ponen la aguja como de forma horizontal y así entran y van infiltrando y van saliendo, digamos, supraperióstica por todo. Lo he visto bastante efectivo, fíjese, no sé qué opina usted, para no irse infraorbitario de un solo. Lo que pasa es que son 8 dientes y si vas infiltrando de a poquito, solo vas a ir poniendo un poquito en cada diente. No sé si va a ser suficiente para dormir al paciente con el número reducido de cartuchos que tenemos. Porque solo son 5 y tenés que bloquear nasopalatino, palatinos posteriores, etcétera. La pregunta es la siguiente. ¿Qué inerva el nervio infraorbitario? Alveolar anterior, alveolar medio, ala de la nariz, la piel. No, piel no. Entonces, inerva alveolar anterior y medio. Por lo tanto, Blanca, no es necesario poner supraorbitarias al final. Porque acordate que el alveolar medio te inerva hasta la raíz mesiovestibular de la primera molar. Sí, sí, por eso pues, mencionaba yo infraorbitario y el alveolar medio, pero no sé. No, porque el alveolar medio ya lo tomás con el infraorbitario. Ya lo entendí. Si no es necesario el otro puyón, por decirlo así, que yo estaba mencionando. Sí, doctor. ¿Verdad? Entonces, fácilmente puedes poner un cartucho en un infraorbitario o un cartucho y medio en cada infraorbitario y tenés 3 cartuchos y de ahí con otro cartucho lo que te alcance para poner nasopalatino y las palatinas para agarrar digamos el tejido blando
de la parte palatina de los premolares. Y con eso solventas el problema de no poner tantos anestésicos a este paciente. ¿Cierto? ¿Les parece? Sí, doctor. ¿Rodrigo? Sí, doctor. Sí, de acuerdo. Sí, doctor. Ok. ¿Qué otra alternativa tenés? Podría utilizar, quiero ver, utilizando el máximo de 5 cartuchos, un cartucho para alveolar anterior en cada cuadrante, un cartucho para alveolar medio en cada cuadrante, tengo 4 cartuchos, y uno en nasopalatino. Tengo mi dosis máxima de 5 cartuchos. Sí, pero No, me lo sobrepaso. refiero a otro tipo de alternativa. No sé, doctor. Buscate un anestésico local que te permita utilizar una mayor dosis. Por lo tanto, Sí. vas a tener mayor número de cartuchos. Sí, claro. Ujú. Esa es otra alternativa, ¿cierto? Sí. ¿Y qué otra alternativa tenés? En el caso, bueno, en este caso no, por el antecedente del paciente, pero buscar un vasoconstrictor que me ayude a disminuir la cantidad de cartucho y aumentar la dosis. Sí. Otra alternativa un poco más drástica, pensaría yo, pero que es viable, pensando además que tenés que hacerle regularizado a tu paciente, le haces una EPO a tu paciente y lo dormís. Y de esa manera no estás ocupando anestésico local. Es viable, ¿verdad? Sí, sí. También es viable. O sea, Quizás sea un poquito más drástico, pero sí es una posibilidad, pues. Es una posibilidad, ¿verdad? Entonces, ahí tienen varias soluciones para el mismo caso. No solo nos tenemos que enfrascar en una posibilidad. Ahí mencionamos 3 o 4 alternativas para solventarle su problema a este paciente. Ok, puedes continuar. Ok, de acuerdo. Bueno, vamos a ver. Bueno, voy a pasar a la siguiente diapositiva, el segundo ejercicio. Lo voy a leer. Es una paciente femenina de 18 años de edad que se presenta a consultorio con referencia de ortodoncista quien indica exodoncia de 1.8, 2.8, 3.8 y 4.8 y 4 premolares. Las 4 premolares, 4 primeras premolares. La paciente no tiene antecedentes médicos personales, pesa 54 kilogramos. Hay que calcular la dosis de anestésicos máximo que podemos utilizar en ella. No sé si alguien me ayuda o lo elijo yo. Bueno, a ver, entonces, doctor Lozano, no sé si me ayuda con este caso. ¿Estará por ahí, doctor Lozano? Sí, doctor. Sí. Sería, quiero ver, por los 54 kilogramos. Permítame, solo voy a poner texto para acompañarlo con lo que estaba diciendo. A ver, dígame. Sería por los 54 kilogramos por 7. ¿Qué anestésico utilizaría, doctor? Según la tabla, ¿verdad? Sería la lidocaína más epinefrina. Ok, de acuerdo. Que ya sabemos que es de 7 miligramos por kilogramo, ¿verdad? Sí. Y como resultado de eso sería un valor de 378. De acuerdo. Esta es la dosis mínima de miligramos que podemos administrar. ¿Y esto en cuántos cartuchos se traduce? Eso sería, digamos, un valor de 300, ¿verdad? Que es la dosis máxima.
378, sí. Sí, entre 36. ¿Por qué 36, doctor? Porque 36 que se supone que en 1.8 el porcentaje de cartuchos que son el 2% en miligramos serían 20 y 20 por 1.8 son 36. Exactamente, es la cantidad de miligramos que hay en un cartucho de anestésico, ¿verdad? Entonces dividiríamos 378 entre 36, Sí. que nos da, aquí le voy a dar yo, 10.5. Aplicando la regla de Malamed que nos dice que tendremos que aproximar al inmediato inferior sin importar que matemáticamente el decimal sea superior a 0.5. Serían 10 cartuchos, doctor. Exactamente. Por el peso de nuestra paciente, 10 cartuchos es lo máximo que nosotros le podemos administrar. Este caso creo que es de los más sencillos que traía. Y sí, de hecho está bastante bien. Esto es lo máximo que nosotros le podremos administrar a nuestro paciente. Bueno. Yo tengo una pregunta. Dígame, doctor. Por lo que mencionaba el doctor Cuenca, si vamos a hacer este paciente bajo sedación, doctor Cuenca, por el hecho de estar bajo sedación, se pudiera bajar la dosis de cartuchos. O tiene que ponerle, infiltrarle. Usted nos ponía el ejemplo que aproximadamente se le ponían 2 cartuchos por pieza, más los premolares, o a veces que había un Mesodent, por ejemplo, nos decía. Pero en un paciente bajo sedación, igual habría que cumplir esa misma, de poner esa cantidad de anestésico. O sea, esa es la cantidad máxima que te están dando. Si tú logras anestesiar al paciente con menos cartuchos, es lo ideal, pues. Y la sedación le permitiría poner menor cantidad de cartuchos. No, porque la sedación no tiene nada que ver con el dolor local. O sea, le podés poner tal vez un poquito de propofol, le puedes poner ketamina y al paciente sí, le podría doler algo que le hagas, pero no se va a acordar. O sea, lo podrías hacer, pues. ¿Verdad? Pero lo ideal es que anestesies cada una de las zonas de la mejor manera posible para que tú puedas quitarle las piezas sin dolor. Porque en este caso, por ejemplo, los premolares inferiores, con la técnica dentaria inferior que estás ocupando para las cordales, no tendrías por qué poner más anestésico, ¿verdad? Con eso debería de ser suficiente. Ahora, ahí depende tú de tu técnica anestésica que ocupes. Sí, doctor, gracias. Sí, respondí tu pregunta. Sí, doctor, gracias. Bueno, pasando con el siguiente ejercicio, solo es este y uno más. Ya hay que realmente sí se está comprendiendo. Es una paciente de 27 años de edad, sin antecedentes médicos personales, de 1,73, con un peso de 250 libras, de 205 libras, que consulta para excedencia de terceros molares retenidos. Calculemos la dosis de anestésico que podremos utilizar. No sé si me ayuda el doctor Apontes ahorita. Sí, doctor. A ver, ¿qué fármaco utilizaría en el caso de ella? Como no tiene ningún antecedente médico, doctor, podría utilizar la lidocaína con epinefrina. Muy bien. A ver. Ajá, continúe. Entonces, lo primero sería que, según lo que nos ha venido explicando, el paciente pesa 205 libras, pero habría que convertir eso a kilogramos para poder seguir la norma. Muy bien, exactamente. Entonces, eso sería...
solo porque sí sé que no lo presenté, se lo voy a decir yo. 1 kilogramo tiene 2.2 libras, por si no lo recordaba. Que a mí ya se me había escapado ese detalle y tuve que buscarlo cuando estaba preparando la clase. 93 kilogramos. Muy bien. Tenemos que pesa 93 kilogramos. Ok, y entonces eso lo tendríamos que multiplicar por 7 miligramos. Ahí sería... Ajá, 7 miligramos. Sí, perdón. Ajá, sí, sí, sí. Gilberto, Sí, doctor. el paciente pesa más de las 70 kilogramos que estuvimos hablando. Hola, doctor. Sí, de hecho creo que sí, por ahí el comentario del doctor Cuenca. El paciente sí pesa más de los 70 kilogramos que estuvimos hablando, entonces automáticamente 13, podríamos... 13. Exacto, exacto, es a lo que quería llegar. Nos podemos saltar el resto del cálculo, como nos decía el doctor, y ya sabemos, ¿verdad? Porque aquí haciendo la multiplicación nos da que son, hay que ver, 652 miligramos aproximadamente. Sabemos que la dosis máxima es de 500, lo que equivale a, perdón, 13 cartuchos, ¿verdad? No sé si por ahí va el comentario que iba a dar, doctor Cuenca. No, solo eso. O sea, está bien hacer el ejercicio, pero ya sabemos que un paciente arriba de 70 tenemos como dosis máxima 13. Pero está bien el ejercicio, pues, por los 500, porque se pasa de los 500 miligramos máximos, ¿verdad? Exactamente. Sí, pero de hecho, ya con ese tip que usted nos dio, doctor, realmente sí nos salvamos de perder un par de segundos. Sabemos que el paciente pesa más de los 71 kilos. Directamente sabemos que lo máximo son 13 cartuchos. Exacto. Muy bien. Bueno, vamos con el último caso. Perdón. Exactamente, como decíamos, las respuestas son 13 cartuchos. El último caso, ya solo para ir aclarando, paciente masculino. Bueno, realmente este es el mismo caso que les presentaba anteriormente. Solamente que con la variable que el paciente pesa 100 kilogramos, ¿verdad? Y no sé quién me podría ayudar. Aquí vamos a hacer el cálculo. No sé quién me ayuda. O si gustan... ver, dele. Pesa 100 kilogramos. La dosis máxima sería, según lo que había dicho, 4 era, doctor. Sí, 4.4. 4.4. Bueno, porque ¿qué fármaco estaremos utilizando? ¿Qué, perdón? ¿Qué anestésico utilizaríamos? En este caso sería sin epinefrina, ¿verdad? El 3%, dando 4.4 como dosis máxima. La lidocaína, doctor. Exactamente, sin epinefrina. Epinefrina. Entonces eso sería 440. Y esos 440, no sé si tenéis el dato de la dosis máxima. No, doctor, ese sí no. Bueno, yo lo tengo aquí. No recuerdo cuánto era para este. En este caso, la dosis máxima... 300. Sí, perdón, yo puse mal, es 300, tuve error de hoy. Entonces, si sabemos que la dosis máxima es de 300, ya notamos que sobrepasamos la dosis máxima. Y ya realmente solo nos queda hacer una división, ¿verdad? No sé 40. si alguien me ayuda. ¿Sí? ¿300 entra? Habría que dividir 300 entre 54. Muy bien. ¿Qué es lo que la cantidad Rodrigo, de miligramos que tiene? estás hablando de mepivacaína.
Bueno, en este caso el doctor Aponte nos está diciendo lidocaína al 3%. Lidocaína al 3, ok, Ajá. perdón. Sí, bueno, que en este caso lidocaína sí es de 300. Y si hablamos de mepidocaína, doctor, ¿de cuánto será la dosis máxima? Ya cambia, ¿verdad? Sí, acá para ese ya era diferente. Creo que era de 400. En ese caso es... Creo que era de 400. Exactamente, ahí sí es de 400. Por eso es que tendremos que tener muy en cuenta qué fármaco estamos utilizando, porque solo ese cambio de fármacos, a pesar que ambos sean al 3%, las dosis máximas de cada uno van a... En el caso, por ejemplo, de la mepidocaína, que es de 400, ahorita nos da un total de 7 cartuchos. Bueno, de 7.4 realmente, 7.4. pero lo podemos... Ajá, pero esto lo tendremos que aproximar a 7. Y en el caso de que fuera lidocaína, doctor, no sé si me ayuda. ¿Cuánto sería el máximo de cartuchos? No sería 7.4. No, ahí ya cambió la dosis, doctor. 5.5. Muy bien, gracias. 5.5, aproximando la inmediata inferior, tendríamos que lo máximo es de 5 cartuchos. Ambos fármacos son al 3%, pero ambas presentaciones, mejor dicho, son al 3%, pero cada anestésico tendrá una dosis máxima diferente que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Para poder así hacer el cálculo de dosis. Que no vaya a suceder que nos equivoquemos y pongamos 2 cartuchos de más a un paciente alcanzando dosis tóxica, ¿verdad? Bueno, digo, en el caso, yo había... ¿Sí, doctor? Recordame el 54, ¿de dónde salió? Se me escapó. Asumiendo que el fármaco es al 3%, significa que tiene 30 miligramos de anestésico en 1 ml de solución. Sí, perdón. Eso al convertirla al 1. Ajá, exacto. Ya con el 1.8 del cartucho ya se hace 54. Sí. Bueno, yo lo he dicho en base a la mepidocaína, que nos da un total de 7 cartuchos, pero es válido hacerlo si tenemos lidocaína al 3, no hay ningún problema, también se puede hacer, solo que ya podremos ir notando que la cantidad de cartuchos que podemos utilizar se reduce, ¿verdad? Bueno, ya para ir concluyendo... Por eso yo les decía que tenés las diferentes alternativas y puedes ocupar un fármaco que te permite una dosis máxima mayor. Bueno. Exactamente. Bueno, traigo un par de artículos para hacer una revisión, y es que creo que es bastante común lo que, según este artículo reciente del 2018, bueno, relativamente reciente, del 2018, nos habla sobre la asociación de la ansiedad del paciente y el tiempo de duración del anestésico local en las exodoncias de terceras molares impactadas, en este caso. Y realizaron un estudio en el cual el 48.3% de los pacientes tenían ansiedad prequirúrgica y el tiempo anestésico promedio en estos pacientes, ellos lo contabilizaban en segundos, para ser más específicos, fue de 11.775 segundos, y en pacientes con ansiedad la duración del anestésico curiosamente fue mayor, fue de 12.600 segundos. Y ellos concluyeron relación fiable estadísticamente hablando entre la ansiedad y el tiempo de duración del anestésico local en el tratamiento de exodoncia, ¿verdad? Y esto, por supuesto, en cualquier otro tratamiento. Y esto realmente, este artículo me pareció bastante interesante porque desmiente lo que, pues, se conoce un poco coloquialmente, y no sé qué opinión tenga usted, doctor Cuenca, sobre, en base a su experiencia, cómo la ansiedad realmente puede o no afectar el efecto anestésico en el paciente. Pues mira, la verdad que uno siempre tiende a pensar que, o por lo menos esa es la mentira que le decimos al paciente, ¿verdad? No, es que usted está nervioso, por eso no le pega, que es lo que generalmente el odontólogo hace. Yo creo que es más bien en relación a la técnica anestésica y obviamente al tipo de anestésico que estás ocupando, pues. Porque aquí no sé si especificaba qué anestésico ocuparon. Lidocaína, el doctor. Lidocaína. Sí, más bien me parece, porque si vos le pones a un paciente anestesia local,
por muy ansioso que el paciente esté, una supraperióstica en cualquier diente superior le va a pegar siempre. Entonces, me parece más bien un problema de técnica anestésica que el odontólogo tiende a echarle la culpa a la ansiedad del paciente. ¿No De creen acuerdo. ustedes? Sí, de hecho, O sea, por eso me pareció bastante interesante y por eso traje este artículo, porque sí existe este mito y de hecho muchos pacientes llegan diciendo que otros odontólogos se dice mucho, que el efecto no, el anestésico no hizo efecto porque el paciente estaba muy ansioso, cuando realmente la literatura reciente nos muestra que eso realmente no tiene nada que ver, ¿verdad? Se podría incluso decir que es un mito, ¿verdad? Y sí, ahora, quizá yo leí. Rodri, Sí, ahora, sí. este es un solo estudio, ¿verdad? No sé si hay más que llegan a la misma conclusión. No nos Sí, podemos de hecho, tirar. ellos hacían una discusión y sí citaban, no eran muchos, eran como 4 o 5 artículos más que concluían en lo mismo. Y hay que ver Pero, qué como tipo repito, pero también hay que ver qué tipo de artículos son, ¿verdad? O sea, sí, aquí claro. pueden haber 10 artículos, pero son relatos, pues. O sea, no sé qué tipo de evidencia científica representa cada uno de esos artículos. Es cosa de analizarlo, nada más. Sí, claro. ¿Verdad? O sea, si es un estudio a doble ciego, triple ciego, aleatorio, qué sé yo. Pero lo que sí decís es cierto, o sea, que tendemos a pensar o a echarle la culpa a que no pega el anestésico local porque el paciente está muy ansioso. Pero siguiendo el ejemplo que les puse recién, hacerlo en maxilar superior y hacerlo en maxilar inferior, creo que no tiene nada que ver, pues, porque creo que es más una técnica anestésica. O ponerle tu anestésico local a un paciente en tejidos blandos, por ejemplo, vas a hacer un mucosele y tú infiltras por debajo del mucosele, ese paciente puede estar a 100,000 revoluciones de ansiedad y el anestésico local le va a pegar siempre. ¿Me explico? Sí, de acuerdo. Entonces, yo creo que es más bien por la misma ansiedad del paciente, muchas veces el odontólogo se pone ansioso y tal vez falla en su técnica anestésica. Vaya la técnica. De acuerdo. Entonces, ahora, yo les digo, como después de 21 años de estar haciendo esto, los pacientes ansiosos hay que sedarlos y punto, si no, no los operen. Yo a mis pacientes les digo, vos no te cedo, no te opero, punto. O sea, el paciente generalmente va a seguir las indicaciones que ustedes le den, porque ustedes son los que saben, ustedes le están ofreciendo la mejor, ¿cómo se llama? El mejor tratamiento al paciente. Entonces, un paciente ansioso lo sedas y ya solo con eso le bajas la ansiedad tremendamente, pues. Sí, de acuerdo. Ok. Bueno, continuando, solo traigo rápidamente y para no cansar los demás, un artículo que sí nos habla, y comparado también con la literatura, que es vasta en esto, sobre la toxicidad sistémica causada por anestésicos locales. Y tenemos como principales síntomas arritmias ventriculares, a bajas concentraciones puede haber una vasoconstricción periférica importante y a dosis tóxicas una vasodilatación periférica, aumentos de presión arterial pulmonar, que puede tener como consecuencia un edema pulmonar, convulsiones y una excitación cardiovascular que sea lo suficientemente importante como para producir un infarto al miocardio, ¿verdad? Esto ya estamos hablando cuando llegamos a la toxicidad sistémica. Traigo esta mención porque me pareció importante que en base a esto recalcar la importancia
el realizar el cálculo pertinente de cartuchos que nosotros podemos administrar en un paciente para evitar para evitar esto, ¿verdad? Que estoy presentando en pantalla. Tenemos así tratamientos para la toxicidad, los cuales dependerán de la severidad y las manifestaciones que nuestro paciente tenga. El artículo que yo traigo a mencionaba que anteriormente el manejo era únicamente medidas de soporte. Según el síntoma se iba a dar una medida. Pero actualmente se demuestra que la infusión de lípidos intravenosos es bastante efectiva. Ya voy a hablar un poco de esto porque por razones éticas hay poca evidencia. Ya le voy a explicar el motivo. Esto es lo que se hacía anteriormente. Según cada síntoma, con un paro cardíaco, por supuesto, ya se da como tratamiento el algoritmo de reanimación cardiopulmonar de la Asociación Americana del Corazón, ¿verdad? Esto es obvio, ¿verdad? En casos de hipoxigenación se manifiesta que como prioridad, y aquí se invierte, porque en los casos de paro cardíaco e hipoxigenación combinada, la AJA usualmente pone como prioridad la reanimación pulmonar antes que la aseguración de la vía aérea. Sin embargo, en casos de toxicidad por anestésicos locales, invierte en esta prioridad, y es que tendrá como prioridad primera, perdón por la redundancia, tendrá prioridad el asegurar la vida aérea, ya sea con medidas de soporte como un AMBU, o en casos que la desaturación sea exagerada, considerar una intubación. En el caso de arritmia, en casos severos, de dar cardioversión al paciente, o si no, dar antiarrítmicos, se recomienda la amiodarona de 150 miligramos, una dosis única. Y en el caso de bradicardia, que es cuando el ritmo cardíaco desciende por debajo de los 60 latidos por minuto, se administrará adrenalina 1 miligramo cada 3 a 5 minutos, ¿verdad? Hasta alcanzar el efecto deseado. Ahora bien, les voy a hablar de las emulsiones lipídicas rápidamente. Esto es algo que es un poco más novedoso, aunque realmente se estudia ya desde hace mucho tiempo. Desde el 98, el doctor Weinberg hace la hipótesis que las emulsiones lipídicas pueden ser antídotos. Realiza sus experimentos en ratas a las cuales les da dosis tóxicas de anestésicos locales. Y a partir del 2001, después de todos los estudios, ya se inician reportes de casos clínicos con aplicaciones de las emulsiones lipídicas. Cabe recalcar que a pesar que sí hay reportes de casos, hay muy poca evidencia, ya que para alcanzar evidencia de peso ante las emulsiones lipídicas, realmente lo que se tendría que hacer es llevar a un paciente humano a una dosis tóxica para aplicarle el antídoto, lo cual por supuesto no es ético, y es por eso mismo que las investigaciones están bastante limitadas, ¿verdad? En cuanto a esto. Sin embargo, los reportes de casos clínicos que se han dado es en casos de pacientes que han alcanzado dosis tóxicas por A o B motivo, se les da medicamentos lipídicos endovenosos, y ha demostrado tener un buen efecto como antídoto para las toxicidades por anestésicos locales. El fármaco que se da, esta es la presentación comercial, realmente es el único que pude encontrar. No estoy seguro si hay disponibilidad en el país, honestamente. Sin embargo, lo traigo a mención porque, pues, siempre es bueno conocer la dosis de una posible intoxicación, que es el intralipid al 20%, que no es más que aceite de soya purificado, realmente solo es un aceite con un alto contenido graso. Realmente la idea es que el fármaco, al ser una grasa, va a atrapar los radicales libres del anestésico local que están a nivel plasmático. De esta manera los va a anular, entre comillas, por así decirlo, los va a atrapar y va a evitar que continúen con su efecto tóxico, y así será la reacción de antídoto que da este fármaco. La presentación comercial es al 20%, como dije anteriormente, y la dosis será de 1.5 miligramos por kilogramo de peso, seguido por una infusión a 0.25 miligramos por kilogramo cada minuto por hasta 10 minutos como máximo, o hasta recuperar la estabilidad hemodinámica de nuestro paciente. Y como efecto secundario de la aplicación endovenosa de este fármaco, simplemente es la hipertrigliceridemia, que
que realmente no tiene mayor manifestación clínica porque es una duración bastante corta, y reportan que el único problema que da es que, por supuesto, si le toma un examen de triglicéridos en ese momento al paciente, por supuesto, le van a salir elevados, ¿verdad? Pero más allá de eso, se diluye con rapidez y los valores normales, perdón, el paciente regresará a sus valores basales de triglicéridos a las 24 horas post aplicación del fármaco. Como repito, este fármaco no estoy seguro de la disponibilidad que hay en el país. Sin embargo, me pareció importante mencionar que actualmente sí hay un antídoto como tal para la intoxicación por anestésicos locales. Bueno, como conclusión, tendremos que conocer las propiedades farmacológicas, como la vida media de los fármacos, las dosis máximas, y tener en cuenta también las técnicas anestésicas adecuadas para poder administrar efectivamente los cartuchos de anestésico que vamos a utilizar para evitar las dosis tóxicas y los posibles riesgos a nuestro paciente, ¿verdad? Por la aplicación de anestésicos locales. Eso es lo que les traía. Gracias por la atención. Ok, no sé si tiene alguna pregunta los compañeros. Por mi parte no, doctor. ¿No hay más dudas? Yo les quiero preguntar, ¿todos ustedes saben tomar una vena? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿De Rosales? Sí, doctor. Vaya, eso es algo importante, ¿verdad? Porque ante las emergencias, saber tomar una vena es importante. Ahora, sé que suena un poco exagerado, pero deberíamos, o sea, no sé, alguna vez les ha tocado tomar una vena en una emergencia. Es difícil, ¿verdad? Generalmente los médicos hacer un procedimiento tienen una vena tomada. Como con sedación, pues no es problema, porque ahí tenemos la vena tomada, pero ¿qué piensan ustedes de tomar a sus pacientes antes de los procedimientos para, ante una emergencia, pues ya tenerla tomada y tomar acción, ya sea con antídotos, con líquidos, con lo que sea, medicamentos que ustedes vayan a ocupar para solventar la emergencia? Pues en ese caso, doctor, me parece que tendrá que ir muy de la mano con la planeación de cada caso. Es decir, si estamos hablando de un caso de cirugía oral que sabemos que puede llegar a ser cruento, que vamos a llegar a utilizar dosis elevadas de anestésicos locales, que un paciente que por condiciones sistémicas puede desestabilizarse, sí, se podría tomar en cuenta. Obviamente, si tenemos un paciente que es sano, que sabemos que no va a ser un procedimiento cruento, podemos dejar de lado esa opción. Como repito, tendrá mucho que ver con la planeación de cada caso individual. Pero sí, sería una opción bastante viable. Yo lo que hago muchas veces es que le digo al paciente que le vamos a poner unos medicamentos endovenosos, aunque no sean con efectos de sedación. Sí, porque se podría aprovechar como para la analgesia, ya que se le va a hacer el procedimiento y tiene vena, se le puede ayudar con eso, pues. Y se tiene ahí esa opción, como si en dado caso pasa la complicación, ya estamos como un paso adelantado, pues. Así lo veo yo. Sí, a eso iba, o sea, con la, no es la excusa la palabra, pero con la prevención de tener una vena tomada, porque muchos pacientes se lo pueden incluir, ¿por qué me vas a tomar una vena si me vas a quitar un diente? ¿Me entendés? Entonces es como, bueno, porque aquí te voy a poner un analgésico para que salgas ya, porque acuérdense que muchos de los pacientes también salen de su cirugía bucal con 4 cordales y están anestesiados, entonces les cuesta tragar agua, les cuesta tragar
pastillas. Entonces usted dice, bueno, mira, te vamos a poner un analgésico endovenoso y de esa manera tú tenés por lo menos 8 horas, entre comillas, pues, o libre de dolor, o le pueden poner un antiinflamatorio de tipo esteroideo y se aprovecha de tener ya esa situación ante una emergencia. O sea, no es que lo van a hacer con todos los pacientes, pues, y como dice Rodrigo, pues cada caso podrá ser diferente, pues. Pero es una manera de hacerlo y de alguna manera ustedes pueden generar también un aumento en sus honorarios porque ese procedimiento conlleva un costo, pues, y honorarios para ustedes, ¿verdad? De acuerdo. Ok, solamente no sé si y los de Rosales ahí están, que no los oigo. Aquí estamos, doctor. Nada más felicitar al doctor Melara, que estuvo bien dinámica la presentación. Ok. Gracias, gracias. Bueno, si no hay nada más, pues podemos dejar de grabar y nos vemos el viernes. Sí, doctor. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Chao. Buenas noches.